Hola chavos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 3 de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a ver coordenadas y vectores en el espacio. Algunos conceptos son muy similares a las clases que ya vimos, pero otros sí vale la pena comentarlos. Y al final del video pues vamos a explicar cómo van a resolver la siguiente tarea. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a ver son las componentes en el espacio, ¿sí? Aquí están los planos y la convención que se utiliza aquí en este libro para definir los ejes. El que va hacia la izquierda es X, el que va hacia la derecha es Y y el que va hacia arriba es Z. Esos tres ejes, pues, nos permiten expresar puntos y vectores, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cómo se localizan los puntos. Este, pues lo pueden analizar a detalle ustedes. Por ejemplo, la coordenada, vamos a ver una. Este punto tiene 3 en la dirección de X, siempre se parte de aquí el origen. 1, 2, 3. Tiene 3 en la dirección de Y, en la parte positiva del eje Y. Bueno, aquí les falta una rayita. Pero, bueno, este es de 2 y este es el 3, ¿sí? Y menos 2, o sea, en la parte negativa de Z, 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se localiza un punto en el espacio. En algunos problemas hacen Mm, pues traen la redacción de dextrógiro y levógiro. A esto se refiere, ¿sí? A la famosa regla de la mano derecha. Corresponde a este concepto, dextrógiro, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si va de X a Y, la resultante sería hacia arriba, ¿sí? Y levógiro, pues que si va de derecha a izquierda, este, el resultado sería hacia arriba, ¿sí? O sea, es una convención de cómo se hace un producto vectorial. Ya que lo hagamos más adelante, seguramente que quedará más claro. Bueno, aquí está la fórmula para calcular la distancia entre puntos. ¿Sí? Nada nuevo, seguramente ya la habían visto. Mm, Aquí está, vectores en el espacio. Un vector en el espacio se define con componentes, muy similar a lo que habíamos visto en el plano. Solo se agrega una componente más, que es la de profundidad y corresponde a la z, ¿no? Las fórmulas son igual, o sea, la longitud de un vector o su magnitud, pues vean cómo la fórmula es muy parecida a la magnitud de un vector en el plano. Les digo, solo otra coordenada, ¿no? El vector unitario, pues también es la misma fórmula, solo considerando una componente más. La suma de vectores es iguales y la multiplicación por un escalar también es igual que en el plano. Hallar las componentes de un vector en el espacio también es muy parecido al problema que vimos de cómo calcular un vector dado sus puntos inicial y final. O sea, solo tomas el punto final y le restas las coordenadas del punto inicial. ¿Sí? Aquí está desarrollado. O sea, sería 0 menos 2. Bueno, 0 menos menos 2, perdón. Y luego menos 4 menos 3. Aquí está. Y 4 menos 1. Aquí está también. Y pues ya. Así es como se genera un vector también en el espacio. Punto final menos punto inicial. La magnitud, pues aquí está un ejemplo de cómo se calcula la magnitud de un vector en R3 o en el espacio. Y un vector unitario, pues igual. Entonces, pues como pueden ver, es muy similar a la explicación que ya habíamos dado, los problemas que ya estarán haciendo por ahí en la tarea, solo una coordenada más. ¿De acuerdo? Aquí también hay una ilustración de cómo se escalan los vectores este, cuando los multiplicas por un escalar, ¿no? Y también ya habíamos dado una explicación de eso. Fíjense, esto sí es interesante y no lo habíamos visto. ¿Cómo saber si dos vectores son paralelos? Aquí está. Dice, dos vectores son paralelos si hay algún escalar C que los escale. ¿Sí? Bueno, suena muy redundante, pero ¿qué quiere decir eso? Que si tú puedes escribir esta ecuación
dados dos vectores u y v, si tú encuentras este valor, son paralelos. ¿Sí? Eso dice esta propiedad, para eso, bueno, es una propiedad que puede servir en los problemas, ¿no? Cuando te preguntan, a ver, di si estos vectores son paralelos, pues tienes que hacer esta prueba, o sea, tienes que buscar una constante c que los escale. Si la encuentras, son paralelos, si no, bueno, si no se puede encontrar, no que si no la encuentres tú. Si no se puede encontrar, es que no son paralelos, ¿sí? Bueno, pues aquí también está un ejemplo de cómo determinar si son paralelos o no. ¿Sí? Fíjense, dice el vector W tiene como punto inicial este y punto final este. Pues claro que hay que calcular el vector. Ya dijimos restando este menos este. Y luego dice, ¿cuál de los vectores siguientes es paralelo a W? Pues hay que buscar una constante que escale del vector U al vector W. ¿Sí? Y del vector V al vector W. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el cálculo del vector W. Punto final menos punto inicial, como ya lo hemos comentado. Y luego, se pudo expresar en una ecuación de U igual a CW esa relación que les decía. O sea, aquí la constante fue menos un medio. ¿Sí? Encontramos una constante que permite escribir esta ecuación vectorial. Entonces, ¿qué concluimos? Que es paralelo. En el segundo caso, dice, se quiere encontrar una constante que los escale y también, no, fíjense, aquí la que los escala sí es igual para las primeras dos componentes, pero para la otra no. Vean cómo el que los escala es un 2, entonces tienen que ser las tres iguales. Por esa razón no es paralelo, ¿sí? O sea, no hay un valor para C en los reales que haga que esta ecuación sea verdadera, ¿sí? Entonces se concluye que los vectores no son paralelos, ¿de acuerdo? Y luego, para determinar, perdón, puntos colineales, dice determinar si estos puntos son colineales, ¿sí? ¿Qué quiere decir colineal? Pues que están sobre la misma recta. Entonces, pues aquí están graficados y está resuelto el problema de manera analítica. Vamos a revisarlo. Lo primero que hicieron aquí fue generar los vectores P y Q, o sea, porque fíjense cómo solo nos dieron los puntos, P, Q y R. Generan el vector PQ y el vector PR, ¿de acuerdo? ¿Tienen un punto inicial común? Pues sí, es P, ¿no? Por tanto, PQ y R están en la misma recta. ¿Cómo supieron esto? Pues porque si se fijan, estos vectores son múltiplos. Sí, o sea, cumplen otra vez con esta onda de que si encuentras una constante que los escale, son paralelos. ¿Sí? O sea, y claro que también paralelo puede ser colineal. Fíjense, el vector PQ aquí en la gráfica, ¿cuál sería? Pues de aquí hasta aquí. Y luego el vector PR, ¿cuál sería? De aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, son colineales y son paralelos. O sea, ¿qué quiere decir paralelo? Que si se prolonga indefinidamente, las rectas no se acercan ni se alejan. Entonces, esto cumple. O sea, están encimados. ¿Sí? Y si se les ocurre a ustedes calcular el vector QR, pues claro que también será proporcional múltiplo de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, así pueden determinar si dos vectores son colineales. Bueno, pues aquí es similar, o sea, es un ejemplo similar a cómo se expresan los vectores a través de los vectores unitarios canónicos. ¿Cuáles son? Pues I, J y K, ¿sí? Es como en el video anterior se manejaba como combinación lineal de vectores unitarios, ¿sí? Es lo mismo. Canónico, pues quiere decir que son uno.
sea, el vector Y, o el vector J, o el vector K, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí nada más hacen una práctica ahí de cómo calcular el punto final, dado el vector y dado el punto inicial. También hicimos ya un problemilla de eso, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo descomponer fuerzas. El típico ejemplo que vemos por ahí en la prepa, de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, cálculo de la resultante, ¿sí? Entonces, vean, en este ejemplo, pues se nos dan coordenadas de los puntos donde se apoya esta cámara y de donde está esta cámara. Bueno, considerando la puntual que estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, lo que hacen aquí en el problema, pues es primero calcular los vectores, ¿sí? El punto P es donde está la cámara y las bases son Q1, Q2 y Q3. Pues lo primero que hacen es generar los vectores de arriba hacia abajo, PQ1, PQ2, PQ3. Entonces, pues aquí hacen la suposición de que todas las patas miden lo mismo, ¿sí? Y eso implica que la fuerza se distribuye uniformemente, ¿no? Bien, sea la fuerza ejercida, total ejercida por el objeto, el vector F. ¿Por qué viene así? Pues porque todo está hacia abajo, ¿no? O sea, el vector peso es un vector vertical que va hacia abajo. Y 120, pues es la magnitud del peso, ¿no? O sea, la magnitud de la fuerza que aquí en la redacción dice 120 libras, ¿no? Por eso aquí es hacia abajo, 120, menos 120. Pues. Bueno, entonces aquí se genera una ecuación vectorial que dice que la suma de las fuerzas de las patas son igual al peso, ¿sí? O sea, es un sistema en equilibrio. Entonces, esta es la manera de representarlas. Dice, tiene todas una componente vertical de menos 40. Esto implica que C por 4 es menos 40 y C es igual a 10. O sea, C es la constante que escala la ecuación, ¿no? Aquí está. Entonces, pues aquí hay una representación de fuerzas. Ya nos dijeron aquí que la componente vertical es de menos 40, ¿de acuerdo? O sea, se reparte uniformemente. Bien, entonces ahora la siguiente tarea es la sección 11.2. Vamos a hacer los problemas del 1 al 36, puede ser. Del 1 al 36. Y vamos a ver qué es lo que pide cada sección. Fíjense bien, aproximar las coordenadas de los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a decir qué coordenadas tiene el punto A. Ahí más o menos, ¿sí? O sea, vas a contar 1, 2. Ah, pues en X vale 2. Y luego vas a contar en Y. 1, 2, 3. Ah, pues en Y vale 3. Y vas a contar hacia arriba. Ahí más o menos, te digo, es una estimación. Yo le veo ahí como 4, ¿no? Una altura de 4. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Pues 2, porque llega hasta aquí en X. 4, perdón, 3. 3 porque intersecta aquí. Y 4. 2, 3, 4. Esas son las coordenadas. ¿Sí? Y vas a hacer lo mismo para el punto B y para el problema 2. Representar los puntos en el mismo sistema de coordenadas tridimensional. O sea que hagas las gráficas así como está acá arriba, ¿no? O sea que ubiques los puntos. Esto dice. Te dan las coordenadas y ahí los graficas, ¿no? Así como explicamos al inicio del video. Y luego dice, sí es un poco más interesante, dice, hallar las coordenadas del punto, ¿sí? A cada problema corresponde un punto. Y te da una descripción, ¿sí? Te da una descripción de cómo hacerle. Entonces, fíjate bien.
Vamos a anotar aquí la descripción, perdón, la redacción del problema. Entonces, fíjense bien. Vamos a ir a un plano porque es más fácil explicarlo. Pues a ver cuál nos sirve. Este mero. Fíjense bien, aquí está la redacción del problema 7. Dice, el punto se localiza 3 unidades detrás del plano YZ. ¿Cuál es el plano YZ? Este, que está en color rosa. Bueno, yo lo veo rosa. Este de aquí. ¿Y por qué? Porque está entre la Y y la Z. Es este. Y si dice que está a 3 unidades detrás, quiere decir que considerando el origen, hacia atrás es para acá. ¿Sí? O sea, el lado negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la X vale 3. Menos 3, perdón. Menos 3. Sí, eso significa esto. Y luego dice 4 unidades a la derecha del plano XZ. ¿Cuál es el plano XZ? Este de aquí, el que está entre la X y la Z, este azul. Bueno, yo lo veo azul. 4 unidades a la derecha, o sea que hacia adelante, ¿sí? O sea, hacia la parte positiva del eje Y. O sea que si dice que es 4 a la derecha, quiere decir que la Y vale 4. ¿Sí? A ver, vamos a pasarlo para arriba. Ahí está. Y luego dice 5 unidades arriba del plano XY. ¿Cuál es el plano XY? Pues el suelo. ¿Sí? Este es el suelo. Esta es la X y esta es la Y. Si dice que está 5 unidades hacia arriba, pues quiere decir que vas a subir 5 escalones. O sea, de ahí sacamos la coordenada Z igual a 5. Entonces, ¿cuál es el punto? El resultado que tú debes dar es este, menos 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Así es como se resuelven estos problemitas de la sección del 7 al 10. ¿Sí? Del 7 al 10. Y el 11, ese no te lo voy a explicar. O sea, para pensar. No te voy a decir cómo se hace, tienes que pensarlo. Y luego del 13 al 24, determinar la localización de un punto X, Y, Z que satisfaga esta condición. Pues también está fácil. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a borrar esto, espero que ya no me copiado. Dice un punto que tenga Z igual a 6. Pues, ¿cuál? Como soy ingeniero y no tengo creatividad, 0, 0, 6. Ese punto satisface esta condición. ¿Por qué? Porque la Z vale 6, la X y la Y están libres, pues yo le puse un 0. Y ya, este es un punto que satisface. ¿Sí? A ver, otro más, más interesante. El 19, por ejemplo, el 19, dice que el valor absoluto de Y es menor o igual que 3. ¿Cuál será? Pues como la X queda libre, 0. La Y no está libre. La Z si está libre, pues 0 también. O sea, aquí puede ser 10, ¿no? Porque están libres. Y lo que está restringido es la Y. Entonces dice que el valor absoluto debe ser menor o igual a 3. Pues yo digo que 3. ¿Sí? Claro que también podría ser menos 3. 4. No, porque el valor absoluto de 4 no cumple con esta desigualdad. ¿Sí lo ven? O sea, sería 4 menor o igual que 3 y eso es falso. Entonces, cualquier valor que quieran poner, del menos 3 al 3, incluidos esos, es válido, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues las demás, son iguales, o sea, hay que ver, por ejemplo, aquí, que X por Y sea menor que 0. Pues vas a definir una X negativa, no sé, y una Y positiva, ¿sí? Para que multiplicarse sea negativo, pero... Y la Z sí tiene que ser 4, por eso te lo están fijando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el problema 22, ¿qué coordenada tendría? Pues menos 1, 2,
y 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con las restricciones que nos están dando. O sea, nos dicen la z vale 4, fuerza. Ya no hay saque, no está. Y nos dice la x multiplicada por la y, ¿cuánto nos daría? Pues aquí está, menos 1 por 2. ¿Cuánto da? Pues menos 2. ¿Y menos 2 es menor que 0? Sí. Entonces, estos valores son los que se me ocurrieron y cumplen, ¿sí? Cumplen con las restricciones. Y todos los demás, pues son igual. Ahí los hace. Y luego hallar la distancia entre puntos, pues no tiene chiste, ¿no? Ahí vimos la fórmula. Y luego en los ejercicios del 29 al 32, hallar las longitudes de los lados del triángulo con los vértices que se indican. Y determinar si es un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles o ninguno de ambas. Entonces, fíjense qué es lo que tienen que hacer aquí. Les dan 3 puntos, ¿sí? A los que vamos a llamar bien creativamente A, B y C. ¿Sí? Entonces, pues el primer punto es 0, 0, 4. Aquí está, 0. Bueno, pues aquí está, voy a copiar. No, iluso. Sí. Ahí está. No, ahí se copiaron todos mal, pero bueno. Estos son los puntos. Este es el punto A, este es el punto E, este es el punto C. ¿Qué vas a hacer? Vas a generar vectores AB, AC, todas las combinaciones, ¿sí? Y BC. Vas a generar esos 3 vectores, ¿va? Ya que tengas un triángulo que forman esos 3 vectores, claro. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues vas a ver, ¿cuál es el triángulo isósceles? Pues que tiene dos lados iguales. Pues si este te dio 3, y este 3, y este 4, es isósceles, ¿sí? Si te dio, por ejemplo, que esta distancia te dio A, vamos a ver un valor que sea, este te dio B y este C, pues lo metes a la fórmula de Pitágoras, ¿sí? ¿Cuál es? Pues que C cuadrada, digo, es una manera, también hay otras maneras. Bueno, C cuadrada, no encontré el gorrito. C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces, si tú metes estos 3 valores, A minúscula, B minúscula y C minúscula aquí, y la igualdad se cumple, es un triángulo rectángulo. Sí, es una manera de muchas de determinar eso. Entonces, si no fue rectángulo, o sea, si esto no se cumplió, si esta ecuación no es correcta, o sea, que de un lado da 8 y del otro da 7, no es rectángulo. Si dos de ellos fueron iguales y uno distinto, pues es isósceles. Y si no, pues ninguna. Es lo que tienes que decir, ¿sí? Claro que tienes que generar los vectores, claro que tienes que sacar su magnitud y hacer las comparaciones, ¿no? Aquí para pensar igual, ese está solo, tienes que hallarlo. Aquí en las coordenadas del punto medio, pues también está sencillo, ¿no? Las sumas y las divides entre 2. Ya, así se calcula un punto medio. Y hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, para esta tarea, dijimos que era la sección 11.2. Bueno, creo que ya lo había anotado aquí. Sí. Es la sección 11.2 y es del 1 al 36, todos. La sección anterior, yo sé que me contradije en algunos videos, pero son todos, ¿sí? No solo los impares. Me parece que era del 1 al 58. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la segunda tarea y como ven está de volada, o sea, está para hacerse en 1 hora. Le estoy dando como 5 horas para hacerlo, ¿no? Entonces, ya ven que soy buena onda. Bueno, pues así termina este video. Igual, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la hacen saber y ahí lo vemos, ¿vale? Bueno, que la pasen bien, chavos. Nos vemos pronto.